casi siempre de origen, narraciones casi siempre de origen oral que tratan de explicar un fenómeno natural contando una historia fantástica, pero basándose en algún hecho real. Ok, como vimos ayer, ¿no? La historia de Cantuña, que fue que la iglesia existe, pero que también fue fantástica. Listo. Déjenme ver si esta es la que son. Ok. ¿Cómo se conservan las historias de los pueblos? Vamos pues a ver esto. Antiguamente las comunidades conservaban su historia a través de leyendas contadas tradicionalmente de generación en generación. Así los jóvenes conocían las historias de sus ancestros y las conservaban en una memoria colectiva. Estas historias también servían para entretener y unir a la comunidad. Y se contaban ante todos reunidos cuando se hacían las tareas o cuando descansaban en las noches y días festivos. Como usted ve en este enunciado, antiguamente, ¿no? Se conservaban sus historias a través de leyendas, se las contaba de generación en generación, es decir, el papá se la contaba a su hijo, el hijo cuando ya tenía a su hijo se la contaba a su hijo y así sucesivamente. Entonces, no se perdía pues esa costumbre. Por eso que en el caso de las leyendas ecuatorianas, esencialmente Cantuña, la dama tapada, miren que la dama tapada, yo la conozco de que era niño también, no es que conozco a la dama tapada, no, sino que conozco la leyenda. ¿Por qué? Porque esto se ha venido contando y contando. Y no solo cuando yo era niño, sino cuando mis padres, mis abuelos eran niños. Entonces esto ha venido trascendiendo, ¿qué dice? De generación en generación. Así los jóvenes conocían la historia de sus ancestros, porque de alguna u otra manera conocían pues quién eran sus ancestros. En el caso de Cantuña, un indio, descendiente de quién decía la leyenda, o dice la leyenda, descendiente de Rumiñahui, ¿no? Así decía, ¿verdad? Entonces, ¿Rumiñahui existió o no existió? Dígame, cualquiera. ¿Existió Rumiñahui? ¿Sí o no? Sí, Entonces, Sí. sí, se dan cuenta que las leyendas tienen algo de cierto y algo de ficción o de fantástico. Rumiñahui existió, obviamente, y se dice que este hombre Cantuña era descendiente de él. Y estas historias también servían no solo para, en algunos casos causaban cierto temor, ¿no? Daban miedito, por ahí causaba algo de pánico, pero también servía para entretener, porque hay personas que se entretienen pues con esto. Y esto hacía que se unan las comunidades. Yo recuerdo, y discúlpenme que hable en primera persona, yo recuerdo cuando era niño y cuando ya venían pues, los mayores a contar este tipo de historias, yo de donde estaba o lo que estaba haciendo dejaba de hacer y inmediatamente me colocaba lo más cerca posible para escucharla detenidamente. Porque entretenía, ¿no? En mi caso, cuando eran pequeños, pues también no existían los métodos tecnológicos que hay ahora, no había ese tipo de cosas, pero sí habían estas historias que te entretenían, se unían los grupos de amigos y se contaban reunidas, porque era verdad, uno se reunía, habíamos 4, 6, 8 personas y se contaba esta historia, cuenta la leyenda, cuenta la leyenda, cuenta la leyenda. Entonces, se lo hacía en qué espacio, cuando estábamos haciendo alguna actividad o alguna tarea o cuando se descansaba en la noche y sobre todo en los días festivos, ¿no? En las fiestas patrias también se cuenta este tipo de cosas. Entonces así se iban conservando y hasta el día de hoy conocemos lo que ustedes mismos dijeron porque fueron sus padres, sus familiares quienes le contaron a ustedes y a ellos les contaron sus padres, sus familiares y a los familiares de ellos así les contaron de esa forma y esto se fue trascendiendo. Ahora, las características de la leyenda nos permiten conocer las costumbres, sentimientos, ideales, actitudes y maneras de entender la vida de una sociedad a través del tiempo y espacio. Así es. En el caso de Cantuña, podemos conocer las costumbres pues, de ellos, podemos ver su forma de vestir, porque seguramente eso no cambió. Por el hecho de ser una leyenda que tenga algo de realidad y algo de ficción, no significa que no iban pues, a conservar sus tradiciones y sus costumbres. Y vemos a Cantuña vestido con su tradicional poncho, con su tradicional vestimenta
que se utiliza en gran parte de la sierra. Tenía sus costumbres, de ser una persona atenta, una persona preocupada y colaborativa. Pues él cuando le dijeron que vaya a hacer la iglesia inmediatamente no lo dudó. Tenían ideales, actitudes y maneras de entender la vida de una sociedad a través del tiempo y espacio. Entonces, estas son las características que conservaban las historias de los pueblos. Ahora, ahí comparto una imagen que ya presumo que se ve, de la tradición oral. Es la forma en que los miembros de una sociedad transmiten de generación en generación su cultura, sus experiencias y sus tradiciones a través de mitos, cantos, leyendas, cuentos, etc. ¿Qué es la tradición oral? Hablar. Si ven la imagen ahí, están alrededor de una fogata, están conversando, están teniendo un diálogo, quizás están contando alguna leyenda. Entonces, ¿cómo lo hacían? No es que le escribía, no es que escribía, lo voy a escribir y voy a decir, ahí está mi leyenda. No. Era oral. Y así mismo usted lo pudo palpar el momento que le preguntó a su familiar, a su representante, a su mamá, a su papá, a quien le haya preguntado, cuéntame una leyenda. Entonces, ¿él qué hizo? Él no la escribió, toma, lee. Él no hizo eso. Él se la contó, ¿verdad? Le dijo en su estilo, utilizó su estilo, su forma, y se la contó a los quienes compartieron lo que le dijeron sus familiares. La transmisión de la tradición oral está sujeta a transformaciones que serán más o menos abundantes dependiendo del control que el narrador ejerza sobre el mensaje transmitido. Es decir, como la forma como cuentas, ¿no? Entonces hace que en ese momento, al contar la leyenda, en este caso que estamos viendo, tome un giro trascendental, ¿no? Porque hay personas que saben contar, hay personas que no lo saben hacer, lamentablemente, pero en la mayoría de los casos sí. Dependiendo del control que el narrador ejerza sobre el mensaje transmitido, porque si comienza a contar o comienza a hablar de una manera ambigua, es decir, de una manera más o menos que yo creo, que yo pensé que así fue, que no. Si no tiene el dominio ni el control, entonces eso no va a trascender y no va a llamar el interés. ¿Listo? Apague el audio, por favor, señor Sarmiento. ¿Entendió el audio? Sí, tengan la amabilidad. Así, cuando las tradiciones se transmiten exclusivamente entre grupos sociales minoritarios, pensemos por ejemplo en ritos mistéricos o iniciáticos, la posibilidad de alterar el contenido de la tradición es mucho menor que si circula entre toda una comunidad. Entonces, cuando también se transmite en grupo minoritario, es decir, en un grupo familiar, no se altera mucho esto. Por eso es que en el caso de la dama tapada, la dama tapada, el tintín, la mano peluda y todos aquellos que ustedes también mencionaron, ¿no? Estas historias se fueron contando y de alguna forma se fue tergiversando porque fue algo que con el ir pasar del tiempo se fue modificando. Dígame, Daniel García, que él tiene levantada la mano. Sí, profesor. Sí, le levanté. Le quería preguntar si esas dos partes que usted puso se tiene que copiar. No, estamos en clase. Ya después le digo qué van a hacer, ¿sí? Atienda la clase. Igual esto está siendo grabado, esto se va a subir, esto lo va a poder usted ver más tarde, mañana y las veces que usted quiera verlo, porque esto se va a subir al WhatsApp y a YouTube. Listo. Entonces, los grupos minoritarios sociales pueden manejarlo mejor. Entonces no se altera tanto el contenido. Por otro lado, las formas recitadas o cantadas disponen de elementos rítmicos y musicales de carácter poético mnemotécnico, métrica, rima, expresiones formulares, que facilitan la memorización de los textos, lo que no ocurre con las tradiciones narradas en prosa. Dígame una cosa, estudiante, ¿qué se le hace más fácil? ¿Aprenderse esto o aprenderse una canción? Dígame. Aprenderse una canción. Exacto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene el ritmo de ese que a usted tanto le fascina. Un ritmo que seduce, un ritmo... Hermano, le digo una leyenda que yo me acuerdo. Ya, no seas malito, Harold. Espérate un momento que estoy en la clase, ¿sí? Por favor. Gracias. Ya, hermano. Ya.
Entonces, es más fácil aprenderse una canción porque tiene ese ritmo que la contagia, que cuando usted cada vez que la escuche, recuerda la letra y comienza a tararear ahí, así, que no sé cuánto, que no sé cómo, y la canción que a usted le gusta. Entonces, es más fácil memorizar cuando se usa el carácter poético, mnemotécnico de la letra de una lírica, de una canción. Es más fácil asimilar. No lo ocurre con las tradiciones narradas en prosa. Una leyenda, en el caso de Cantuña, de la Dama Tapada, de La Llorona, está narrado en prosa. Por eso que a veces se altera el contenido. Y aunque le comento que en el caso de La Llorona no es realmente nativa de aquí del país, pues trasciende más, me parece que en México es más famosa ya, se cuenta de otra forma. Es porque es narrado en prosa. Entonces, ellos le dan el toque. En el caso de los mexicanos le dan su toque, y en el caso de los ecuatorianos le dan su toque. Pero siempre conlleva lo mismo con el tradicional, ¿dónde están mis hijos? En el caso de La Llorona. Pero usted sí ve que difiere un poco si usted busca la versión mexicana o busca la versión ecuatoriana. Inclusive, si no me equivoco, hay una película ecuatoriana que se llama La Llorona. Si usted no la ha visto, puede buscarla en YouTube. Aunque en lo personal yo no recomiendo ver este tipo de películas porque tienen un trasfondo espiritual, pero como para algo de didáctica sí. En general, las causas que provocan mayores modificaciones en la tradición oral son los cambios sociales que pueden alterar o dejar sin sentido determinadas tradiciones que antes estaban en pleno vigor, y la pérdida de memoria u olvido del narrador, lo que es frecuente en las sociedades modernas de carácter urbano, en las que el hábito de contar o recitar historias a los familiares o en las reuniones sociales se ha perdido en buena parte. Es decir, ¿o qué quiere decir esto? Cuando habitamos en la ciudad, cuando ya las costumbres cambian, se modifican debido a factores externos, en este caso tenemos la tecnología que ahora atrae a mucha juventud, de alguna manera tal que se apodera de ellos, ¿no? Asimismo, se va perdiendo estas tradiciones, tanto con los juegos tradicionales como en contar historias. Entonces, estas son las causas que provocan mayores modificaciones en la tradición oral. Las causas son los cambios sociales. Se va perdiendo esta costumbre de contar las historias. Si usted gusta, puede preguntarle a sus padres, ¿no? Que hace 30 años, ¿cómo era esto? Había más vigencia. Ahora ya no, casi no se ve esto de contar historias. Ahora ahí tenemos la siguiente diapositiva que habla de las características de las leyendas ecuatorianas. Alguien que me ayude con la lectura, por favor. De la A y la B, nada más. Yo, hermano. Yo, profesor. Cepeda, por favor, Cepeda. Lea el literal A y el B. Ya, buenos días, hermano. Buenos días. Las características de la leyenda ecuatoriana. La A nos narra sucesos desconocidos e inexplicables y la B se refiere a hechos que sucedieron en tiempos muy lejanos. Ok, gracias. Nos narran sucesos desconocidos e inexplicables, ¿sí o no? ¿Cómo usted va a explicar que Cantuña en un día pudo terminar la iglesia? ¿En qué momento Cantuña tomó el ladrillo? Porque dice la leyenda que cogió y tomó el ladrillo y se lo puso bajo el poncho, ¿no? Así dice. Entonces, eso es desconocido e inexplicable. Eso no la Dama Tapada y todas estas leyendas que existen en nuestro entorno. Entonces, narran cosas que llaman la atención, ¿ya? Y se refiere a hechos que sucedieron en tiempos muy lejanos. Muy lejanos. Sabemos que en algo que Cantuña fue en el siglo XVI, XVII, en realidad lo de la Dama Tapada también fue por ese tiempo, siglo XIX, siglo XVIII. Entonces, eso está lejano. Eso fue hace 2, 3 siglos atrás. ¿Correcto? Los que tenían levantado las manos, por favor, ¿quiénes eran? Vi manos levantadas, pero ya las bajaron. Bueno, pido voluntarios entonces, para que lean literal C Yo, y profesor. García. García. ¿Cuál es la C y la D? Matías Chancay. Espérate, García, un momento. Matías Chancay. Lee el C y el D.
Ya leo. Los hechos siempre suceden en algún lugar o sitio y en un tiempo pasado. D. Son transmitidos de generación en generación. Sí, gracias Matías, ¿no? Los hechos siempre suceden en algún lugar o un sitio y en un tiempo de un tiempo pasado, como tiene relación con la literal B. Entonces, de hace 2, 3 siglos, hace años atrás, se vienen contando este tipo de leyendas. Son transmitidas de generación en generación. Si usted cuando le preguntó a su papá, a su mamá, a su familiar, ¿no? Le preguntó, ya en ese momento ellos, si no se lo habían contado, ya se lo transmitieron a ustedes. Y ustedes en algún momento de la vida, cuando sean padres, van a contarle pues a su hijo, oye hijo, oye hija, mira que cuando yo era pequeño yo escuchaba sobre estas leyendas, que ahí está el padre Almeida, el gallo de la catedral. Esas leyendas ustedes las pueden buscar en YouTube, ¿no? Ahí están, ahí usted puede verlas. Eso se ha transmitido de generación en generación. A ver, Harold Sarmiento tiene levantada la mano. Por favor, lee el literal E, solo el E. Literal E. Por lo general se incluyen elementos mágicos, imaginarios o milagrosos. Muchas gracias, Harold. Exacto. Por lo general, dentro de las leyendas, como vimos, sabemos que son relatos fantásticos, ¿no? Son relatos que van más allá de nuestra imaginación. Entonces, se incluyen elementos mágicos, como el caso del Tintín. Se supone, dicen que el Tintín, o la leyenda del Tintín, es un ser mágico, un ser que aparece de la nada, que se lleva a los niños, a las mujeres, no recuerdo bien. Ahora, aquí hay algo para destacar. Imaginarios. En realidad, la mayoría de las leyendas parten por esa palabra. Son hechos imaginarios. A lo mejor una persona con unos tragos de más, y esto estoy poniendo ejemplos, ¿no? Sin quitarle relevancia a la leyenda de la dama tapada, pero a lo mejor una persona con unos tragos de más, porque ¿qué dice esta leyenda de la dama tapada? Que se le aparece a quién. También en el caso de la mujer del tamarindo. ¿A quién se le aparecía? ¿A los buenos o a los que estaban? A los borrachos. Entonces nos falta que alguna persona con sus tragos encima, ¿qué comienza? Hay diferentes formas de ser, ¿no? Cada individuo tiene... Alucina. Tiene sus tragos encima, entonces comienza a ver a los duendes. A veces el beber demasiado alcohol prolifera esto. Entonces, ¿qué sucede? Cuando es así, y muchas personas con su trago encima para evadir cualquier situación, no, es que me encontré con tal o cual, se me apareció esto y aquello, y está más borracho que el alcohol mismo. Entonces, se atribuye a la imaginación de aquellos quienes con copas de más andaban deambulando por las calles, y esto pues le generó imágenes que se salen de contexto. Les recuerdo que las bebidas alcohólicas es un tipo de droga también, un tipo de estimulante también, que hace que comiencen a ver cosas que no existen, como en el caso de las personas que ven elefantes rosados, hasta eso. Pero bueno, o milagrosos, ¿no? ¿Con qué se refiere a milagrosos? En el caso de Cantuña, o en el caso del gallo de la catedral, ¿no? Hechos milagrosos que tuvieron ese fin, ese respaldo. A ver, Ariana Vergara, ¿tiene levantada la mano? ¿Quiere opinar? Bueno, lo que le iba a decir era que la dama tapada no solamente gustaba a los borrachos, sino también a los mujeriegos. Ok, gracias. Muchas gracias. El F, aquí le voy a decir que lea el F. A ver, García, léete el F. Pueden explicar situaciones inexplicables sucedidas alguna vez con el origen de los animales, plantas, fenómenos naturales y hechizos. Ok, muchas gracias. En el caso de las leyendas, como dice aquí el enunciado, dice que pueden explicar situaciones inexplicables. Sucedía alguna vez como el origen de animales, plantas, fenómenos naturales y hechizos.
En el caso del origen de los animales, plantas, ¿no? Y fenómenos naturales sabemos quiénes son. Y esto hago un paréntesis, dando su ideología religiosa, si es que no es creyente o no es discípulo o no es cristiano evangélico, yo respeto eso. Puede que hayan aquí algunos, o puede que todos profesen la fe. Yo por mi parte, yo soy un creyente, un seguidor de Cristo, soy un discípulo, y en este caso, usted sabe, somos creyentes, que el origen de los animales, plantas y fenómenos naturales fue Dios quien lo hizo, ¿no? Sin embargo, la leyenda tiene este matiz, este tópico, que le hace que tenga ese saborcito especial de toque de misterio. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pueden explicar situaciones, ¿no?, que no entendemos. Y, mi estimado estudiante, voy a dejar de compartir, porque ya tenemos un minuto, ¿no? Voy a compartirles otra cosa, y esto lo voy a dejar para... ¿O ya no va a mandar tarea, profesor? ¿Perdón? ¿Ya no va a mandar tarea? No, por lo general no se envía, no, pero quiero compartir algo, porque eso fue lo que nos comunicaron unos docentes, que la profesora, la hermana Ana Rico, le mandaba tarea los viernes. Hola. No mucho. Ya. Si quiero compartir algo. No, que como usted sabe que el internet a veces no ha estado bien hoy día. Bien, déjeme antes que llegue la hora. Voy a compartir del libro. Ya. Mire, señor estudiante, lo que usted tiene ahí, si ya puede apreciar. Eso está en su libro, ¿verdad? Eso está en el libro de noveno, ¿correcto? ¿Ya todos ven? Sí. ¿Qué dice ahí? Los loros disfrazados. Ya. Eso usted lo va a leer el fin de semana, ¿no? Solo lo va a leer nada más. ¿Sí me explico? Solo lo va a leer. Y luego el día lunes vamos a trabajar en esta lectura. ¿Ok? Solo lo va a leer. No me va a sacar nada, no me va a hacer un resumen. Ahora, si usted lo quiere hacer, eso es otra cosa. Solo estoy mandando a leer. Y de pronto usted, algo que le llame la atención, te lo subraya y te lo comparte el día lunes que tenemos clase. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ahí les dejo.